legislador por fin ha incorporado dentro de la Ley de Economía Social del año 2011, en su concepto que ya lo ha comentado anteriormente Rafael Chaves, hablando de que es un conjunto de actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo pues, aquellas entidades de conformidad con los principios que recoge el propio artículo 4 de esta ley. Y que, en definitiva, lo que están persiguiendo es ese fin colectivo, el bien del interés colectivo de sus integrantes, o bien el interés general económico o social, o ambos, de todos los que pertenecen a esa organización. ¿Cuáles son esos principios? No olvidemos que los principios fundamentales de las entidades que integran la economía social son fundamentalmente la primacía de las personas y del fin social sobre el capital. Como decía Rafael Chaves, aquí lo importante son las personas, todo pivota alrededor de la persona y el capital es algo que es marginal. Es esencial, como cualquier tipo de actividad económica, para el desarrollo de esta actividad en el mercado, pero siempre atendiendo a las necesidades que tienen las propias personas. Por eso, además, insiste en ese funcionamiento democrático, en que cada persona es un voto, aunque existen algunos supuestos concretos en los que se puede dar más de un voto, o máximo un tercio del voto en determinado tipo de cooperativas, por ejemplo. Y las tomas de decisiones se realizan siempre en función del resultado social y no el de la rentabilidad. Aquí tenemos que empezar a cambiar conceptos y esa rentabilidad económica hay que transformarla también en que se incorpore la rentabilidad social. Eso es fundamental en el desarrollo de la actividad. De hecho, como en la presentación de nuestro curso apuntaba también Gloria, de Economistas sin Fronteras, ella nos decía que efectivamente la responsabilidad social en muchísimas ocasiones ha sido más una operación de maquillaje más que algo de tomárselo en serio. En el ámbito de la economía social, la responsabilidad social va implícita en el propio ADN de este tipo de entidades. Por eso es tan importante visualizar todo aquello que está realizando la propia economía social. El segundo de los principios esenciales es esa aplicación de los resultados que se obtienen a la actividad económica en función de bien el trabajo aportado por el socio, vemos las cooperativas de trabajo asociado, o bien se aplica al fin social objeto de la entidad. Y el retorno es muy limitado también, es decir, no hay un reparto de beneficios, si lo que hay es un retorno en función de la actividad que hemos cooperativizado en unos casos y en otros casos directamente ni se distribuye, directamente en otro tipo de entidades, directamente se aplica a la propia entidad. Y por último, uno de los principios esenciales, que siempre insisto en que es una vía para crear redes, para crear alianzas, para la intercooperación, es la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad, que favorezca el compromiso con el desarrollo social, el desarrollo local, perdón. Es esencial recordar que con la Ley de Economía Social hemos conseguido plasmar lo que nos marcaba la propia Constitución española, nuestro marco fundamental, es establecer ya las políticas de fomento de la economía social, de tal forma que dentro de la Ley de Economía Social se marca el marco general, el marco global, y cada una de las comunidades autónomas tienen competencias para desarrollar las entidades que entran dentro de la economía social, como veremos luego. ¿Qué es lo que se busca en el artículo 8 de la Ley de la Economía Social? Bueno, pues se reconoce como tarea de interés general la promoción, estímulo y desarrollo de estas entidades de economía social, así como de las organizaciones que las representan. Los propios poderes públicos, claro, tienen como objetivos fundamentales el de facilitar las diversas iniciativas de economía social, promocionar la formación y readaptación profesional en el ámbito de la economía social, crear un entorno que desarrolle iniciativas económicas y sociales, o involucrar a entidades de la economía social en políticas activas de empleo, o fomentar el desarrollo de la economía social en áreas como el desarrollo rural, la dependencia o la integración social. En definitiva, de los poderes públicos, y dependiendo del tipo de poder público que esté en ese momento gobernando, las políticas de fomento de la economía social serán más fuertes o menos fuertes. Hay personas que creen en la economía social y desde su posición de gobernante desarrollan numerosas políticas, muchas veces hard, de las que comentaba el profesor Chaves, que llevan a implementar y que llevan a desarrollar en gran medida los diferentes sectores, muchas veces sectores que se encuentran en riesgo de exclusión o que son sectores
más desfavorecidos. Por eso es tan importante, por fin hemos conseguido identificar ya, marcarles ya con su ADN a determinadas empresas, ya consideramos que cumplen con esos principios del artículo 4 y, por tanto, todas deben ser protegidas, todas deben ser objeto de políticas públicas, de políticas fiscales, de políticas de índole laboral. Es necesario contemplar y tener claro que están cubriendo una actividad que va más allá del sector público, porque el sector público no ha llegado. Entonces, donde no llega el sector público, tiene que llegar la iniciativa privada. Y si la iniciativa privada es capitalista, conocemos todos que su beneficio es fundamentalmente esa mayor rentabilidad. Pero si conseguimos que sean las entidades de la economía social las que desarrollen este tipo de actividad, que es donde no llega el sector público, estamos viendo que esos principios de vocación de servicio público o de esa participación con la sociedad y de volcado a la sociedad se parece mucho más a lo que desarrolla una administración pública, más que una entidad capitalista. Por tanto, hay que reforzar la posición que tienen las entidades de la economía social en el mercado. Precisamente por eso, porque están atendiendo las necesidades de las personas, porque atienden a los sujetos, a las personas físicas, a las más necesitadas. En cambio, las entidades que no pertenecen a este sector, las sociedades capitalistas, sea anónimas, sea limitadas, claro, no tienen otra perspectiva. Pero luego veremos algunos matices respecto de ellas, porque también pueden ser partes de la economía social. Entonces, ¿cuáles son las entidades que aquí marcamos? Y en rojo me he referido fundamentalmente a las que vamos a ver, aunque sea ahora muy brevemente. Hablamos de cooperativas, hablamos de fundaciones y de asociaciones, hablamos de sociedades laborales, sociedades anónimas laborales, sociedades limitadas laborales, ¿vale? Son capitalistas, pero con un matiz laboral, de participación de los trabajadores. Hablamos de empresas de inserción, de centros especiales de empleo, de cofradías de pescadores, de sociedades agrarias de transformación o de entidades singulares. Bien, claro, ¿cuáles son los objetivos que debe cumplir una empresa para ser definida como empresa social? Ya conocemos cuál es el concepto de economía social. Ahora, desde la academia, estamos intentando también delimitar el concepto de empresa social. ¿Qué puede ser calificado como tal? Claro, si nosotros ya etiquetamos y ya marcamos una serie de condiciones que si una entidad cumple con esta condición, con esos principios que ya, por ejemplo, se están reconociendo para las entidades de la economía social, si hacemos lo mismo para las empresas sociales, podemos incluir y podemos ya tener un etiquetaje que nos permitirá y nos dará seguridad jurídica. ¿Por qué estamos hablando ahora de derecho? Porque el derecho nos da un marco legal, un marco de seguridad esencial para el normal funcionamiento de los mercados. Sin seguridad jurídica no vamos a ningún sitio. Entonces, lo que necesitamos ahora, y las administraciones públicas nos reclaman, es que delimitemos ya por fin ese concepto de empresa social. Como base, ¿qué debemos o cuáles son los objetivos que debe cumplir una empresa para ser definida como social? Bueno, pues en primer lugar, servir a una comunidad o a un grupo determinado de personas, obviamente, que debe ser lanzada por un grupo de ciudadanos o de organizaciones de la sociedad civil, claro, para cubrir una serie de necesidades, sus beneficios o la distribución de beneficios o de esos mayores ingresos debe ser limitada, luego veremos en qué condiciones, y debe de tener una función de innovación social. Innovación social no desde la perspectiva tecnológica, sino desde la perspectiva social de las personas, de atender a los sectores con mayor grado de dificultad, con mayor grado de exclusión social, a estos sectores que necesitan este apoyo mayor. Por eso nos planteamos entonces, pero realmente podemos calificar o qué forma jurídica deben tener esas empresas sociales que si cumplen los objetivos. Está claro que es una cooperativa o una sociedad anónima laboral, está incluida, al igual que las asociaciones, porque en su ADN ya se incorporan estos principios básicos de atención a las personas, de búsqueda de la innovación social, de reparto limitado de dividendos, porque no siempre se reparten, como el caso de las asociaciones. Entonces, si en ese ADN ya incorporamos estos tipos societarios, ¿es posible incorporar sociedades capitalistas en sentido estricto? ¿Podríamos incorporar a sociedades anónimas, sociedades limitadas?
empresas de inserción, centros especiales de empleo. Bueno, pues vamos a ver con qué características podríamos incorporarlos en nuestro caso. Cuando hablamos de cooperativas, hay algunas que no tienen ánimo de lucro, cumplen de manera específica una función social e incluso respecto de ellas se contempla la posibilidad de que participen las administraciones públicas. Y eso es lo que nunca debemos descartar, la posibilidad de crear cooperativas mixtas en las que haya colaboración entre administraciones públicas y sector privado. Este es el ideal para llegar a determinados sectores o desarrollar determinadas actividades que pueden no interesarle hacerlas directamente a la propia administración pública, pero sí hacerlo a través de una entidad de la economía social, porque precisamente respeta esos principios que la propia administración pública debe respetar. Entonces, nos encontramos con cooperativas no lucrativas, cooperativas de iniciativa social, de integración social. Son diferentes variantes con la misma finalidad. Están previstas tanto en la legislación cooperativa, tanto en la legislación estatal como en la autonómica. Si atendemos, por ejemplo, al concepto de cooperativas no lucrativas, del artículo 114 de la Ley Valenciana de Cooperativas de 2015, nos dice que son aquellas cuyo objeto consista en la mejora de la calidad y condiciones de vida de la persona, considerada ya sea de forma individual o de forma colectiva. Además, se considera que serán cooperativas no lucrativas las que dediquen principalmente a la prestación o gestión de este tipo de servicios. Hablamos de servicios sociales, de servicios educativos, de servicios culturales, artísticos, deportivos, y esto me pondrá en relación también con una de las preguntas que se formulaban anteriormente, que no le he pasado a Rafa porque quería responderla yo, en cuál es el régimen que aplicamos al ámbito de las cooperativas agrícolas o al ámbito agrícola o, por ejemplo, al ámbito educativo, ¿vale?, de la enseñanza. Bueno, pues tenemos las cooperativas, por ejemplo, pueden desarrollar diferentes tipos de actividades, pero las no lucrativas pueden ser consideradas no lucrativas como tales estas, las educativas, culturales, artísticas, deportivas, de tiempo libre, otras de interés colectivo o de titularidad pública, las de integración laboral de las personas que sufran exclusión social, es decir, o aquellas que tengan por objeto la superación de situaciones de marginación social de cualquier tipo. Entonces, ¿qué es lo que se requiere en este caso para que una cooperativa sea calificada como no lucrativa? Y es lo que nos puede servir también como elemento a discriminar lo que es de lo que no es social de no social. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Bueno, pues la ausencia de ánimo de lucro y la dedicación a una actividad de interés social. Los resultados positivos que se puedan obtener siempre van a ser irrepartibles entre las personas socias. Únicamente se tendrán que dedicar exclusivamente a la consolidación y a la mejora de la función social de la cooperativa. Además, las aportaciones voluntarias de los socios y socias al capital social nunca podrán tampoco devengar ningún tipo de interés. Se podrá actualizar en los términos de las aportaciones obligatorias, pero en principio no podrán devengar ningún tipo de interés. Y las personas socias y los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa no podrán percibir en concepto de retornos o de salarios más de un 175% de los salarios medios del sector. Por ejemplo, la Ley Estatal de Cooperativas regula las cooperativas de iniciativa social y señala lo mismo. No tendrán ánimo de lucro, con independencia de su clase, y su objeto va a ser prestar servicios asistenciales de actividades sanitarias, educativas, culturales u otras de naturaleza social, o bien el desarrollo de cualquier tipo de actividad económica que busque o tenga por finalidad la integración laboral. Como veis, es tiene el mismo objetivo que el que marcado por la Ley Valenciana cuando analiza precisamente esa cooperativa sin ánimo de lucro. Son todas de iniciativa social. Buscan proteger a esas personas que se encuentran en riesgo de exclusión social y con carácter general lo que buscan es satisfacer unas necesidades sociales que no están siendo atendidas por el mercado porque no son rentables, por desgracia. No son rentables económicamente, insisto, pero sí socialmente porque se está demostrando. Entonces, es importante, claro, en este caso, a las cooperativas de iniciativa social se les aplican normas relativas a la clase de cooperativa a la que pertenezcan. Y luego, en la Ley Valenciana tenemos otro concepto, que son las de integración social, que las recoge de manera específica. Ya hemos visto que la Ley General las recoge de manera global,
aquí tenemos un artículo que precisamente las regula y señala que son aquellas que están integradas mayoritariamente por personas con discapacidad física o psíquica u otros colectivos con dificultades de integración social. Mujeres maltratadas, mayores de 55 años, con parados de larga duración, personas que han salido de prisión, con su incorporación al mercado laboral. Es decir, lo que se busca es crear la posibilidad, que existe la posibilidad de crear cooperativas de trabajo asociado para organizar, canalizar y promover el trabajo de personas socias. O, por ejemplo, el sector de los migrantes, con los problemas que tienen cuando llegan a cualquier país. Es una vía también de darles amparo a través de las cooperativas de trabajo asociado. También se pueden crear trabajos de cooperativas de consumo, para proveer de bienes y servicios de consumo general o específico. Es decir, se pueden crear economatos que les faciliten a los socios, pues, en mejores condiciones el acceso a bienes de primera necesidad que tanto ahora hemos echado en falta cuando hemos ido en esta época de pandemia que estamos sufriendo. Bien, en este caso puede participar como persona socia, por supuesto, la persona o una entidad pública responsable de la prestación de servicios sociales a través de la designación de un delegado o delegada del poder público. Y prestará su trabajo personal de asistencia técnica y profesional junto con el resto de socios y socias de la cooperativa. Y esto es importante, la posibilidad de crear esas cooperativas mixtas. En este caso no hay que olvidar tampoco que pueden ser socias las personas que tengan cierta discapacidad física o psíquica. Obviamente, en el caso de que no puedan ser socias por sí mismas, estarán siempre, porque estén incapacitadas, tendrán que estar asistidas por sus respectivos representantes en los órganos sociales para la toma de decisiones. Bien, junto a las cooperativas nos encontramos con las asociaciones. Recordemos que todas ellas siguen con estos parámetros o estos principios o estas condiciones que nos marcaba ya también la propia Ley de Economía Social, pero no entran directamente con ese concepto de no ánimo de lucro. Sí que hay un ánimo de lucro, aquí ya empezamos a restringirlo, como hemos visto en las cooperativas sin ánimo de lucro o ahora con las asociaciones. Nos encontramos con una ley orgánica que regula el derecho de asociación y lo que sí que hay que insistir es que, claro, hay ciertas actividades o ciertas organizaciones que tienen su legislación específica. Hablaba Rafael Chávez de la Asociación de Banca, obviamente no entraría dentro del concepto de asociación que reconocemos aquí, por ejemplo, las asociaciones referidas a... lo tengo aquí anotado. Partidos políticos, iglesias, federaciones deportivas, asociaciones de consumidores que tienen su propia normativa reguladora. Por tanto, la premisa o el concepto básico es que no deben tener las asociaciones fin de lucro y no deben estar sometidas a un régimen asociativo específico. ¿Cuáles son las finalidades? Bueno, debemos tener en cuenta que la Constitución española marca, supongo, como otras tantas constituciones de los países de los asistentes a estas sesiones, marca ese derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos, obviamente. No se necesita una autorización previa, es decir, del mismo modo que la Constitución reconoce el libre acceso a la actividad privada o a la actividad económica o a la propiedad privada, del mismo modo nos reconoce el derecho fundamental a asociarnos sin necesidad de una autorización previa. Nadie puede ser obligado a constituir asociación o a integrarse en una asociación, cosa que ha ocurrido siempre cuando algún país ha pasado por un estado dictatorial en el que muchas veces se le ha obligado a pertenecer a un sindicato concreto en particular. Yo recuerdo aquí el sindicato vertical en tiempos de dictadura, ni tampoco está obligado a declarar su pertenencia a una asociación legalmente constituida. Es decir, dentro de la libertad que nos reconoce la Constitución, nuestro marco constitucional, no tenemos ninguna obligación de declarar nuestra pertenencia a ninguna asociación. Por otra parte, la Constitución de Asociaciones y su organización, bueno, pues tendrá que respetar todas las normas fijadas por la legislación estatal y, en caso de que su domicilio esté situado en alguna comunidad autónoma, por la legislación autonómica que regule las asociaciones.
La organización interna y el funcionamiento siempre va a ser democrático, al igual que ocurre en el ámbito de las cooperativas, y siempre debe respetarse al máximo todo el pluralismo. Las entidades públicas también pueden ejercitar el derecho de asociación entre sí o pueden crear asociaciones mixtas con el fomento y apoyo siempre que lo hagan en igualdad de condiciones. No se trata de que las administraciones públicas controlen absolutamente toda la asociación. Precisamente se rompería, se truncaría ese principio democrático. Es decir, hay que evitar, la máxima es evitar una posición de dominio en el funcionamiento de la asociación. Por tanto, las asociaciones que además persigan o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Se prohíben las secretas, las de carácter paramilitar, y lo que sí que es importante es que la condición de miembro de una determinada asociación no puede ser tampoco motivo ni de favor, ni de desventaja, ni de discriminación a ninguna persona por parte de los poderes públicos. Es decir, todos debemos situarnos en el mismo estándar, todos debemos actuar sujetos a las mismas reglas en el mercado. Eso sí, se debe beneficiar siempre aquel sector o aquella entidad, y así está reconocido, por ejemplo, a la hora de contratar con las administraciones públicas, existe la posibilidad de incorporar cláusulas sociales que permitan beneficiar en casos de empate a una entidad de la economía social que incorpore dentro de sus estatutos ciertos parámetros frente a una entidad capitalista. Pero eso hay que reconvertirlo. Y hay que hablar siempre no de la rentabilidad económica, sino de la rentabilidad social. Y si se parametriza en los pliegos y en las condiciones en estos contratos de las administraciones públicas respecto del sector económico con el cual se quiere contratar, si se especifica claramente, eso no atentaría a la libre competencia y se respetarían, por tanto, las reglas del mercado. Cuando hablamos de fundaciones, estamos también dentro del mismo grupo de entidades que pertenecen a la economía social. Y porque por su propio ADN son sociales. La ley de fundaciones, la ley estatal del año 2002, reconoce que son entidades sin fin de lucro, que por voluntad de sus creadores tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de intereses de fines de interés general. Cuando hablamos de fundaciones debemos tener en cuenta que estamos dentro de un patrimonio afecto a un fin, ¿vale? Estamos hablando de que un fundador tenía un patrimonio, lo pone a disposición, crea una persona jurídica que en realidad no es una persona jurídica como tal, es un patrimonio afecto a un fin, pero tiene entidad propia. Esta fundación se rige por la propia voluntad del fundador, por los estatutos y en todo caso, claro, por la legislación aplicable a nivel estatal, a nivel autonómico de comunidad autónoma. ¿Qué ocurre en estos casos? Bueno, pues que las fundaciones constituidas en este caso no tienen una asamblea general, no disponen, sus órganos no son los habitualmente contemplados para cualquier tipo de persona jurídica. Como aquí estamos ante una organización patrimonial a la que se le atribuye una cierta personalidad, entrecomillada, personalidad jurídica para actuar en el mercado, en este caso es el patronato, el órgano de máximo función, el máximo representación, el que es elegido según lo marcado por los propios estatutos de entre las personas que, bueno, pues que consideren la voluntad del fundador. Por eso aquí le incorporaba dentro de los órganos que el único órgano que existe es el patronato, constituido por un número de patronos que determinen los estatutos, con un mínimo de 3. Pueden ser personas físicas, personas jurídicas, públicas o privadas, y los acuerdos siempre se adoptan por mayoría. ¿Cuáles son los fines que debe perseguir cualquier fundación? Bueno, por supuesto estamos hablando, insisto, en entidades que no tienen ánimo de lucro, son sin ánimo de lucro, en su ADN lo tienen incorporado, deben perseguir fines de interés general basados pueden ser en derechos humanos, en la defensa de los derechos humanos, puede ser en las víctimas de terrorismo, de actos violentos, pueden dedicarse a la asistencia social, a la inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, todos tenemos en mente, yo creo que
Algún ejemplo, desde la Fundación Bancaja en la Comunidad Valenciana, la Fundación CaixaBank en su caso, todas las entidades bancarias siempre han tenido una fundación para desviar de alguna manera su obra social, su actuación social a través de esa fundación, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado. Tenemos Valencia, por ejemplo, se me ocurre, porque participa también habitualmente con nosotros la Fundación Nova Feina, de promoción de acción social, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social y de atención a las personas. Hubo una fundación también constituida por la Generalitat Valenciana en su momento, hace ya un tiempo, que precisamente lo que buscaba era fomento de la economía social y del cooperativismo y la promoción de los valores constitucionales de defensa de ese principio democrático y de fomento de la tolerancia, etcétera, etcétera. Y lo que busca en definitiva es beneficiar a colectividades genéricas de personas, ¿vale? Es decir, en ningún caso, como dice la propia norma, deberán constituirse fundaciones para destinar sus prestaciones al propio fundador o a los patronos, o a los cónyuges, o a las personas ligadas por análoga relación de afectividad, o a los parientes hasta el cuarto grado inclusive. Entonces, si en algún momento alguna familia decide crear una fundación para, pues para cuidar el patrimonio o para desarrollar obras de arte o para fomentar artistas noveles, bueno, se puede ayudar o puede ser el artista de la familia el que se encargue de gestionar la fundación, pero no va a ser de apoyo exclusivo para este artista, sino que va a intentar, se debe focalizarse en terceros ajenos a la propia entidad, porque si no carecería de sentido la propia fundación. Junto a ella nos encontramos también con las empresas de inserción sociolaboral. ¿Cuáles son las formas que pueden adoptar las empresas de inserción? Bueno, pues aquí hablamos de la posibilidad de crear sociedades mercantiles, sociedades cooperativas y sociedades laborales. Y ahora quiero retomar el tema, el punto en el que había empezado a introducir al principio de mi exposición, cuando hablaba de por qué las sociedades mercantiles sí deben o no deben incorporarse o podemos incorporarlas, las ponía entre los signos de pregunta, de interrogación, si las sociedades mercantiles podrían ser consideradas empresas sociales. Bien, desde mi particular visión, yo soy profesora de Derecho Mercantil, por tanto, técnicamente el derecho mercantil es derecho capitalista. Hemos estudiado hasta la saciedad lo que son las sociedades anónimas y las sociedades limitadas, pero yo siempre he considerado que tanto las sociedades anónimas como las sociedades limitadas, aunque su objetivo es el beneficio, es el ánimo de lucro, puede ser un ánimo de lucro reinvertido. Es decir, podemos incorporar todos esos parámetros que estábamos marcando para las entidades de la economía social, las podemos incorporar a los estatutos de la sociedad mercantil y convertir nuestra sociedad limitada o nuestra sociedad anónima en una sociedad social, una sociedad capitalista, de corte capitalista, pero con esos elementos que la transforman, ¿vale? Participando los trabajadores en los órganos de gobierno, hablaríamos de sociedades participadas por trabajadores, algo muy semejante a lo que son las sociedades laborales, en las que más del 51% del capital está en manos de socios que son trabajadores por tiempo indefinido. Es decir, que si incorporamos estos parámetros, sí pueden ser las sociedades mercantiles sociales y deben ser calificadas como sociales. Pero insisto, no me vale que emitamos o que publiquemos un decálogo o un reglamento de funcionamiento interno en el que digamos que nosotros creemos en la responsabilidad social, nosotros los dividendos los vamos a repartir en función del interés social y que al final no se cumplan realmente con esos principios de democracia, de solidaridad interna y externa con la sociedad, de reparto limitado de dividendos. Y lo que me interesa es que sea obligatorio. Y para que sea obligatorio, para que sean consideradas como tales, debemos incorporarlo estatutariamente. Solo así podremos considerarlas realmente sociales, ¿vale? Yo sé que hay algunos autores, algunos compañeros que me dicen que es una barbaridad, pero yo insisto en que es necesario concretar. Si dentro de los estatutos tenemos A, B y C y lo incorporamos de manera clara,
no habría ningún inconveniente en que fueran consideradas sociales, con la etiqueta de social. A mayor cumplimiento, mayor grado. ¿Esto para qué beneficiaría? Bueno, beneficiaría a las administraciones públicas a la hora de determinar en ayudas, subvenciones, incluso se podrían establecer como una especie de ranking de niveles de mayor ayuda, menor ayuda, en función de más social, menos social que seas, según el grado de social, de la etiqueta social que tengas en tu funcionamiento interno. Pero debe ser un funcionamiento real, y por eso digo que para conseguir que sea real ese funcionamiento, la mejor medida es que se incorpore toda esa información y esos parámetros que se incorporen a los estatutos, y que previamente a su consideración de social, que para poner la etiqueta, para etiquetarlos, que sean las administraciones públicas las que comprueben que efectivamente cumplen con el A, con el B y con el C. Y si no lo cumplen, no se les puede calificar de sociales. Por tanto, bueno, pues con los perjuicios que se les puede irrogar como consecuencia de su calificación o descalificación como social. En el ámbito de las sociedades cooperativas, ya hemos hablado de ellas. Las cooperativas pueden ser una forma también las que pueden adoptar las empresas de inserción, al igual que las sociedades de corte laboral, sociedades anónimas laborales, sociedades limitadas laborales. Y originariamente en España solamente se permitían que fueran las sociedades anónimas las que tuvieran carácter laboral, es decir, que el 51% de los trabajadores del capital estuviera en manos de trabajadores que lo fueran por tiempo indefinido. En la última reforma de las sociedades laborales se incorporó la posibilidad, en la penúltima reforma se hizo ya un cambio y ya se admitió que las sociedades laborales puedan también se constituyeran en la forma de sociedad limitada. El régimen de las sociedades de capital en España ha ido variando y las sociedades anónimas y las sociedades limitadas cada vez confluyen más y cada vez se parecen más. Y a ellas, insisto, en muchísimas ocasiones se están incorporando parámetros para considerarlas más sociales. Entonces, bueno, es un cambio del legislador, es un cambio que de alguna manera viene incorporado por la presión de la propia sociedad, por la presión del propio mercado, por la presión de los ciudadanos que estamos exigiendo a las empresas que incorporen esos parámetros o esos criterios sociales. ¿Cuáles son los requisitos de las empresas de inserción? Bueno, se dice que son entidades sin ánimo de lucro. Y como ven, seguimos hablando que son técnicamente sin ánimo de lucro. No pueden distribuir dividendos, incluidas las de derecho público, las asociaciones sin fines lucrativos y las fundaciones. Se prevé la posibilidad de que al menos un 51% del capital social pueda ser participado por sociedades mercantiles. En las sociedades cooperativas y las sociedades limitadas pueden participar también sociedades mercantiles, pero siempre con el límite de participación que se sitúa en los límites máximos que recogen las propias entidades. Si estamos hablando de cooperativas, claro, normalmente es un tercio, ¿vale? En las cooperativas de trabajo asociado en la Comunidad Valenciana se permite que se constituyan con 2 socios, pero normalmente se piden 5 socios para la constitución de una cooperativa. En el caso de las sociedades anónimas laborales o sociedades limitadas laborales, el mínimo son 3 personas, 3 socios, ¿vale? Un tercio para cada uno de ellos del capital. Entonces, habrá que cumplir con esos porcentajes. Se exige que se inscriban en un registro administrativo, en el registro correspondiente a su forma jurídica en las comunidades autónomas y en el registro administrativo de entidades de inserción de la entidad autónoma correspondiente. Importante detalle, estas empresas de inserción deberán, en su cómputo anual, deberán mantener un porcentaje de trabajadores en proceso de inserción del 30% en los 3 primeros años y de al menos el 50% del total de la plantilla a partir del 4º año. Como veis, ya son cosas muy concretas. Es decir, aquí ya indicamos, es decir, para ser empresas de inserción o cumples con estos parámetros o no vas a ser calificada como tal. Por eso insisto en la necesidad de marcar esas líneas que debe cumplir necesariamente toda aquella entidad, tenga la forma jurídica que tenga, que quiera ser considerada social.
Entonces, no deben realizar actividades económicas distintas a la de su objeto social. Y el objeto social, ¿dónde se marca? ¿Quién nos marca el objeto social? Nos lo marcan los estatutos. En los estatutos sociales se nos indicarán exactamente cuál es el objeto social y qué actividades podamos desarrollar. Bueno, pues esas actividades perfectamente delimitadas, y no podremos desarrollar ninguna actividad distinta a las que se encuentren allí perfectamente delimitadas. Y se señala que al menos el 80% de los resultados sea aplicado a las estructuras productivas y de inserción. Únicamente se podría, en su caso, porque no todas las formas jurídicas permiten la distribución de esos mayores ingresos, de esos ingresos positivos, en aquellas entidades, sociedades anónimas y limitadas fundamentalmente, que sí que se pueda distribuir ese beneficio, ingreso mayor, ingreso positivo. En esos casos solamente se podría distribuir el 20%. El 80% debería reinvertirse en la propia estructura productiva y de inserción de la propia entidad. Junto a ello contamos con los centros especiales de empleo, que son principios que fundamentalmente, son entidades cuyos principios son proporcionar a los trabajadores minusválidos la realización de trabajos productivos remunerados que se adecúen a sus propias características. Estos centros especiales de empleo suelen contratar con las administraciones públicas, al igual que las empresas de inserción, porque tienen ciertas ventajas en el desarrollo de la contratación pública, y lo que se está buscando ahora es que precisamente se les facilite la integración en el mercado laboral, en el mercado ordinario de trabajo, porque suelen ser personas que se encuentran en grave riesgo de exclusión. Entonces se facilita precisamente este tipo de actividad. ¿Cuáles son las características de los centros especiales de empleo? Pues la forma jurídica es muy variada y no va a ser social un centro especial de empleo aunque tenga la forma de sociedad anónima o sociedad limitada. El legislador nos dice que el titular puede ser cualquier persona física o jurídica, pública o privada, hasta incluso comunidades de bienes que no tienen personalidad jurídica, y solamente se les exige tener plena capacidad jurídica plena capacidad jurídica y plena capacidad de obrar para ser empresario. Y como empresario es como persona que puede desarrollar una actividad en el mercado. Por tanto, pueden ser tanto sociedades mercantiles como asociaciones, como fundaciones, como cooperativas. Cualquier forma jurídica sería válida, ¿vale? Simplemente tiene que cumplir con una serie de criterios, los que acabamos de decir en la diapositiva anterior, y además el 70% de la plantilla tiene que estar formada por trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Y esto es esencial, ¿vale?, para contemplarlo. Entonces, si creamos un concepto de empresa social que busque la primacía de las personas y lo incorpore a los estatutos, que además la aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica, bueno, se realice en función del trabajo aportado por el socio o en función del fin social objeto de la entidad. Y también lo incorporamos de manera clara en nuestros estatutos. Además, estamos promoviendo esa solidaridad interna y con la sociedad que busque el compromiso o favorezca el compromiso con el desarrollo social. Y también lo incorporamos. Si además estamos hablando de inserción social de personas que se encuentran en riesgo realmente de inclusión. Si todos estos elementos los incorporamos a una entidad, a los estatutos de una entidad, tenga la forma jurídica que tenga, ¿no vamos a considerarla social? ¿Es imposible considerarla social? Yo creo que no. Y además, si se dan cuenta, estamos hablando estos 4 elementos básicos, estos 4 pilares, estos aspectos positivos con lo que yo acabaré y ahora pasaremos al turno de preguntas. Estos 4 elementos son los principios a los cuales yo me refería al principio cuando comentaba la Ley de Economía Social. Entonces, es necesario, ya digo, insisto, en que desde las administraciones públicas se nos está pidiendo que etiquetemos, que les ayudemos a dar forma a la empresa social a partir de ciertos parámetros con el fin de que ellos tengan seguridad jurídica en el desarrollo de las políticas públicas para el fomento de la economía social. E insisto,
¿Y qué autoridades desarrollan en mejor medida el fomento de la economía social? Aquellos que creen en ello. Nosotros en estos momentos, en el Gobierno Autonómico Valenciano, en la Comunidad Valenciana, tenemos la gran suerte de que creen en el modelo. Ya llevábamos 4 años más, ahora seguimos en la misma línea, creen en el modelo de la economía social y se están articulando numerosas propuestas desde diferentes consellerías, desde sanidad, desde vivienda, desde sector eléctrico, desde la parte de economía. Se están articulando numerosas iniciativas para el desarrollo precisamente de políticas y de actuaciones que protejan y que beneficien a entidades en riesgo de exclusión y siempre canalizándolo por vía de la economía social. Entonces, es un gran elemento a tener en cuenta y creo que es fundamental creer en ello. Necesitamos profesionales que conozcan el sector de la economía social. Necesitamos a personas que se formen en el ámbito de la economía social porque es un hecho que nos estamos visualizando, se nos está reconociendo el papel que está haciendo y nuestra resiliencia ante situaciones de crisis. Ya ocurrió en el año 2008, en la crisis de 2008, está ocurriendo en estos momentos, se están readaptando las entidades de economía social y en particular también las cooperativas a las nuevas necesidades, desde, como decía Gloria González, desde Economistas sin Fronteras, toda la plataforma la tenéis a través de Internet. Nosotros, del mismo modo, nos estamos adaptando en toda nuestra formación. Hemos empezado, y creo que hemos empezado con buen pie, nuestro segundo curso de iniciación a la economía social y creo que es importante captar la atención y ver que esto es serio. Es importante tener leyes que recojan estas iniciativas porque nos da seguridad jurídica. Y los operadores en el mercado lo que necesitan siempre es seguridad jurídica. Sin una norma marco que aglutine, no podemos actuar, no podemos dejarlo a la buena voluntad de las personas. Tenemos que indicar en cada momento cuáles son las obligaciones y cuáles son las posibilidades con las que nos encontramos para el desarrollo y para reactivar, por ejemplo, la economía. Es esencial el marco legislativo, por eso siempre insisto, necesitamos profesionales, necesitamos personas que vengan del ámbito social, del ámbito económico y del ámbito jurídico, aunque sé que no siempre se ve bien o positivamente a los juristas porque solemos poner muchísimas pegas, siempre insistimos en lo mismo. Un marco legal es esencial para dotar de seguridad jurídica al mercado. Entonces, yo creo que con esto he finalizado. Simplemente darles las gracias por su atención y ahora paso al turno de palabras. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver si puedo dejar de compartir. Adelante. Vale. Y espero que le haya resultado de interés toda la consideración. Bien, pues estoy ahora a la disposición. No sé si Ana ha recogido a las preguntas. Voy a entrar yo también a través del chat. María José, dime. Te las he mandado en un Word. Vale, gracias. ¿Por mail? Sí, por mail. Vale, vamos a ello. Gracias. Bien. A ver si puedo abrir Está reñido conmigo hoy mi ordenador. Vale, vamos a ver. Vale, aquí te tengo, Ana. Vale, Dante me preguntaba la distinción que separa entidades de economía social y la noción como parte del sector privado en España. ¿Desde cuándo se integra un sector privado? Y luego Catalina me dice si la economía social en España es parte del sector privado, ¿cómo ello se diferencia del resto del sector? En sí, ¿qué límites existen y qué podría darse la posibilidad de moverse entre la regulación y no necesariamente cumplir con la economía social? ¿Puede una empresa social convertirse en auxiliar de una institución pública? El tercer sector es equivalente a la economía social. Si puede un ayuntamiento o universidad participar en una cooperativa para llevar el servicio de limpieza.
la Administración Pública, la dificultad de su inclusión en las cooperativas. Miguel Ángel, tú siempre dando en el clavo, ya sea por diversas trabas derivadas de autorizaciones administrativas o bien por la desconfianza que no controlan completamente. Existen ya ejemplos de cooperativas mixtas. La ley de cooperativas, Mercedes me preguntaba si regula las sociedades cooperativas de servicios públicos en menor medida que la ley de Andalucía, si son un medio óptimo para la colaboración público-privada. Uy, estos temas todos me gustan. No sé si nos va a dar tiempo, de aquí a las 7 responder a todo. ¿Cómo se pueden parametrizar o cuantificar la rentabilidad social dada la elevada heterogeneidad de las entidades de la economía social? Y si no deberíamos exigir que todas las entidades tengan como objetivo el beneficio social. Vamos por partes. Vamos a ver, vuelvo al principio. Agrupo el concepto de economía social, las entidades y tercer sector. ¿Vale? Voy a agrupar esta primera pregunta. Cuando hablamos yo cuando explico en mis clases la clasificación de las entidades que pueden desarrollar, de las formas jurídicas de empresa, yo hablo del concepto jurídico de empresa con carácter general, ¿vale? Un concepto jurídico de agente en el mercado, de operador en el mercado. El operador en el mercado puede ser una persona física o una persona jurídica. Y cuando hablamos de persona jurídica, pueden ser civiles o pueden ser mercantiles. Y claro, cuando empezamos con esta clasificación, y está muy claro que en mi esquema mental siempre pongo civiles, diferenciamos entre persona física, empresario individual, emprendedor de responsabilidad limitada, comunidades de bienes o sociedad civil. Pasamos a las sociedades mercantiles y vamos de sociedades personalistas, sociedades capitalistas. Llega un momento que si seguimos estas caracterizaciones, pensamos, ¿y qué es una cooperativa? ¿O qué es una asociación? ¿O qué es una sociedad de garantía recíproca? ¿O qué es una agrupación de interés económica? ¿Dónde las clasifico yo? Porque esta es una clasificación clásica que hemos utilizado siempre un poco para desarrollar y para saber a quién se le aplica la normativa mercantil y a quién se le aplica la normativa civil. Bueno, el legislador fiscal, la parte fiscal va por delante siempre y ahora a todo operador de mercado le aplica la misma normativa, ¿vale? Ellos son mucho más prácticos que nosotros. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Italia, allí hablan siempre de empresa o registro de empresas. O cuando hablan de contratos, no diferencian entre civiles y mercantiles, los han unificado. Entonces, aquí lo importante, que es a lo que tendemos también en un proyecto de borrador que tenemos, un proyecto de código de comercio, de código mercantil, es lo que se busca es precisamente ya unificar. Hablemos de operadores de mercado. Hablemos de operadores de mercado y luego cada uno va a tener sus propias características. Entonces, las cooperativas, las asociaciones, las fundaciones no son ni civiles ni mercantiles, son tercer sector. Ese tercer sector es el donde aglutinamos precisamente el sector de la economía social en el que estamos elaborando o estamos implementando esos principios básicos que vertebran todas las entidades de la economía social. Es decir, de las fundaciones, de las asociaciones, de las cooperativas, de sociedades laborales, de cofradías de pescadores, es decir, todos tienen la misma finalidad. Eso es lo más importante. Es decir, por fin ya tener ese marco jurídico. Entonces, tenemos un tercer sector con una ley de economía social y ese sería un poco los tres encajes, las tres cajas que yo establezco para explicar lo que es una entidad o qué es el tercer sector o qué es la entidad de la economía social. La economía social no significa que sea pública. La economía social son entidades que desarrollan actividades organizadas a través de personas y son entidades privadas, ¿vale? Son agentes, son operadores de mercado que tienen su propia personalidad jurídica y que actúan en el mercado como si fuera cualquier otro tipo de entidad, sea un profesional o sea una comunidad de bienes o sea una sociedad anónima o una sociedad limitada. Me da lo mismo. Son operadores, son agentes en el mercado, operadores, pero que simplemente tienen una serie de criterios, una serie de principios distintos. Pero, insisto, no son entidades públicas. Podemos crear sociedades o cooperativas públicas del mismo modo que podemos crear sociedades anónimas públicas en las que participa el capital o sociedades anónimas mixtas participadas con algunas peculiaridades
por la última reforma que se ha producido del sector público en España, de la contratación del sector público, pero se pueden crear, ¿vale? Entonces, importante, son sociedades, son entidades, hay autores que no les gusta hablar de sociedades, porque el término de sociedad parece más dirigido a un concepto capitalista, pero en realidad son personas jurídicas a las que se le da operadores en el mercado con una serie de principios, son privados, pero en los que pueden participar las administraciones públicas. Y esto lo vinculo, y esto lo quiero vincular con la pregunta, por ejemplo, que me formulaba Leonela Rosa sobre si una empresa social puede convertirse en auxiliar de una institución pública. Sí. De hecho, uno de mis estudios es la gestión indirecta de servicios públicos a través de las entidades de la economía social. Es decir, yo defiendo que el mejor modo de gestionar indirectamente un servicio público es a través de una entidad de la economía social. ¿Por qué? Por el ADN que tiene. Porque no busca la rentabilidad económica, lo que busca es la rentabilidad social. Y tiene otros principios mucho más que van mucho más vinculados, están más alineados, mejor dicho, más alineados con los principios que rigen o que busca en la propia administración pública. Entonces, sí, rotundamente sí se puede convertir en auxiliar siguiendo los diferentes parámetros. Bien, creando cooperativas, por ejemplo, o entidades, agrupando, pueden ser mixtas, agrupando a ciudadanos interesados en un servicio de explotación de aguas públicas, de un gimnasio, de un centro deportivo, de una piscina, de un centro de rehabilitación. Se podría combinar la participación de los ciudadanos usuarios junto con la propia administración pública, eso sí, respetando siempre esos porcentajes que son necesarios para, dentro del marco de la legislación vigente, de que respetar el principio democrático de que una persona no puede tener ciertos porcentajes para no estar por encima y controlar completamente la entidad. Es decir, hay que respetar ese principio democrático. Entonces, sí que un ayuntamiento o una universidad podría participar perfectamente en una cooperativa para llevar a cabo, y lo defiendo siempre, Raúl, el de servicio de limpieza, cafetería, de vigilancia, por supuesto que sí. Es decir, que vamos a desarrollar, intentaremos hacer también algún curso de formación en este ámbito, en la gestión indirecta. Yo defiendo la colaboración público-privada, la vengo defendiendo desde que empecé a trabajar en ella allá por el año 2002, en lo que era la financiación estructurada o Project Finance, y siempre defendí en esa necesidad, pero siempre teniendo claro cómo diversificamos los riesgos. Cada parte tiene que tener muy clara cuáles son sus obligaciones. El Estado no está aquí el papá Estado no está aquí para cubrir siempre las necesidades de cuando no llegamos. Es decir, tendremos que, de alguna manera, esforzarnos también. Entonces, cada uno tiene que desarrollar su parte y, por tanto, se tiene que fomentar. Y se tiene que fomentar por parte de las administraciones públicas. Y esto lo vinculo también con lo que comentaba Miguel Ángel Onrubia, que siempre tiene que poner el dedo en la llaga. Es decir, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, pues tenemos mucho interés en la universidad porque se lleven a cabo iniciativas de este tipo. Tenemos en marcha proyectos, ¿vale? De colaboración, en este caso, público-público, porque estamos universidad con consellería, con el gobierno autonómico, para ver si podemos tirar adelante y empezar a crear cooperativas mixtas, es decir, en Andalucía efectivamente hay algún ejemplo, en Argentina también se recoge específicamente, se podría hacer. Yo creo que tengo una cooperativa exclusivamente pública, no, porque quizás truncaría con ese principio democrático y se desnaturalizaría el propio ADN, la propia esencia de la cooperativa, pero una cooperativa mixta sí y podría ser muy efectiva. Siempre he defendido la posibilidad de que en determinados organismos que son públicos o empresas públicas, que podría ser interesante esa colaboración y que, por ejemplo, los trabajadores fueran parte de la propia organización. Es decir, que estaba pensando, por ejemplo, en la televisión pública valenciana,
que es un ente público con un régimen jurídico muy específico, pero siempre, cuando cerró en su momento, siempre pensé en la bondad de la figura cooperativa para equilibrar todos los intereses, para equilibrar los intereses de los trabajadores y de las administraciones públicas, incluso dándole la posibilidad a terceras entidades, terceras productoras, a poder participar en el capital. Esa sería una buena forma de equilibrar absolutamente todos los poderes y todas las decisiones que se pudieran tomar en los consejos de gobierno. Y podría ser un poquito, incluso un poquito más neutral. Siempre lo defendí. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando en ello. Efectivamente, María Mercedes Ferri, la Ley de Cooperativas Valenciana regula en el artículo 99 las cooperativas de servicios públicos, las contempla de manera específica y yo creo que sí que es posible llevarlo a cabo. Es decir, que creo que ya los beneficios ya te los he comentado. ¿Cuáles son los beneficios que tiene precisamente la creación de las cooperativas para la propia cooperativa, para los usuarios? Pensad que estamos hablando de rentabilidad social, a lo cual, claro, no debe estar reñido nunca con la rentabilidad económica, si no vamos a poder hacer nada en el mercado. Es decir, no podemos reinventarnos. Es esencial que seamos económicamente rentables, pero no olvidemos nunca la parte social, nunca la olvidemos. Entonces, ¿cómo se puede parametrizar o cuantificar la rentabilidad? Me preguntaba Vicente, la rentabilidad social, dada la heterogeneidad de las entidades de la economía social. Vamos a ver, es complicado. Ahí los economistas sí que trabajan sobre una serie de índices y valores en los que yo no me atrevo a hablar, yo no puedo entrar, pero sí que es importante, ya digo, por seguridad jurídica, ir marcando los ítems, luego ellos ya cuantificarían, pero ir marcando los ítems esenciales para incorporarlo estatutariamente y que ello nos permite considerarlas sociales o no sociales a las empresas a las que podamos referirnos. Y exigir, como dice Dulce, que todas las empresas tengan como objetivo el beneficio social, yo creo que ya empieza a ser una exigencia de la sociedad. Y las grandes entidades empiezan a lavar la cara, empiezan a remaquillarse un poquito y a limpiar veamos, lo podemos ver, por ejemplo, en las grandes compañías de extracción de petróleo, de combustible fósil que se están pasando a las energías renovables, por ejemplo. Entonces, está cambiando porque nosotros como ciudadanos les estamos exigiendo un cambio. Estamos empezando a invertir, a confiar más en aquellas entidades, en pequeñas entidades muchas veces, pero que contemplan precisamente, tienen pues, como prioridad a la persona. Estoy pensando en cooperativas eléctricas, estoy pensando en cooperativas de enseñanza. Cooperativas de enseñanza en la Comunidad Valenciana tenemos muchísimas, ¿vale? De enseñanza primaria, secundaria y una universidad aquí en Valencia. Es decir, que creen en el modelo cooperativo. Y me vengo ahora también, un poco lo estoy relacionando con la pregunta que le formulabais en la sesión anterior al profesor Rafael Chávez. ¿Hay una regulación específica para el ámbito agrícola, para el ámbito de enseñanza? En el marco cooperativo, por sectores, puede haber ayudas específicas, pero lo que sí que tenemos es unas políticas públicas ahora mucho más serias en el ámbito de la comunidad valenciana, que lo que están intentando es promocionar todo el sector cooperativo, sea agrícola, sea del sector transportes, sea del ámbito eléctrico. Es decir, desde la Confederación Valenciana de Cooperativas, la Confederación de Cooperativas Valenciana, se apuesta por la protección de todo el sector. Es un gran lobby, es decir, tenemos una gran presión, unos grandes gestores que están pues, en continuo trabajo, en continua conversación con los poderes públicos precisamente para exigir precisamente, pues eso, la protección de este sector. Veo que se han añadido más preguntas, ¿no? Y creo que se han incorporado. María del Pino hablaba que en Canarias estáis preparando. Genial, enhorabuena. Enhorabuena, porque yo creo que es muy importante. Sé que en otras comunidades autónomas, como también en Asturias y en alguna más, en Cantabria se estaban también desarrollando nuevos proyectos. Sí, en el ámbito del estudio de incidencia del COVID en residencias de ancianos con carga de economía social podría ser interesante. Yo siempre también lo he pensado, que podría ser interesante, pero bueno, también hay otras entidades
que son sociedades limitadas, sociedades anónimas que se están gestionando y están gestionándose bien. A veces no sabes muy bien, no sabemos cómo se contagia. Sinceramente, el problema del COVID es realmente, desconocemos, estamos dando todos palos de ciego totalmente, y los propios médicos están encontrando, pues eso, están día a día haciendo todo lo que pueden por los enfermos y, por desgracia, no todos salen y no saben realmente ni cómo se han infectado. Es decir, es imposible. Entonces, tampoco podemos hacerles hacerles responsables en función de la tipología, porque suele ser complicado. Daniel preguntaba de cada reforma del sistema de cuidados gerontológicos, posibilidad de obligar a las entidades que van a esta categoría a pertenecer a la economía social. No creo que sea necesario. Yo creo que es más importante que se incorporen esos parámetros o esos principios en los estatutos que obligarles a que tengan, porque eso quiebra el principio de libertad de acceso, de libertad de empresa de la Constitución. Es decir, quiebra completamente y la libre elección de la forma jurídica que tú consideres. Yo creo que no sería conveniente, creo que sería contraproducente. Creo que debemos dejar libertad, debe haber en el mercado de todo, debemos insistir en que se tenga en cuenta las personas, pero unas entidades buscarán más rentabilidad social y otras más rentabilidad económica. Yo no creo, en la obligatoriedad yo no creo, pero ya es una opinión absolutamente personal. Comentaba Mónica que en la Universidad Andina nos proveemos de alimentos agroecológicos, de organizaciones de economía popular y solidaria y de las redes de mujeres emprendedoras de la ciudad. La política de nuestra Universidad de Valencia también están empezando a obligar a que las personas que han conseguido las concesiones de las cafeterías incorporen también alimentos de consumo, de comercio justo y alimentos ecológicos. Es decir, que ya se empieza a incorporar en las máquinas de café, en las cafeterías, en el tipo de productos que sirven, etcétera. Es decir, que también lo estamos haciendo. Y CEPES, decía Carlos, ha publicado un listado de acciones emprendidas efectivamente, lo acaba, es muy reciente. Es decir, que si seguís las redes de la economía social, veréis cómo se está desarrollando. Aquí tenéis el enlace, gracias Carlos, por el enlace de todas las actuaciones que son realmente muy interesantes. Nada, hemos llegado al final, no sé si hay alguna pregunta adicional y reitero que nos veremos el miércoles a las 4